¿Historia para quién? Historia para ti, para él, para ellos, para todas, para mis amigos, para todos, para redes sociales, para todo el mundo, para mis amigas, para mí, ¿no? ¿Historia para quién? El sentido actual de la historia. ¿Quién escribe? ¿A quiénes les habla? ¿A ti? ¿A mí? ¿A todas y todos? Una coproducción entre el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación. Hoy proponemos mirar nuestro espacio desde un lugar que casi nunca ponemos en el centro, los cementerios, y no para asustarnos, sino para aprender. Porque ahí, entre lápidas, esculturas, capillas y trazas urbanas, late una memoria de la vida pública, oficios, migraciones, epidemias, batallas, símbolos religiosos y civiles, estilos artísticos que dialogan con las épocas, decisiones de urbanismo que explican cómo crecieron nuestras ciudades. Durante décadas, el patrimonio funerario se pensó como un territorio de lo íntimo o lo legendario. Sin embargo, en los últimos años ha ocurrido algo muy interesante. Salió del mito y entró a las aulas, los archivos, los museos y también a las rutas educativas y turísticas para que estos espacios se reconozcan como lo que son: fuente de conocimiento al aire libre y archivos de piedra. Queremos compartir experiencias, criterios y herramientas para divulgar sin morbo, con rigor y con respeto, de manera que más personas puedan leer un cementerio como se lee un libro, identificando su iconografía, sus relatos locales, sus silencios y sus debates. Para ello nos acompaña Paloma Estefanía Montes Silva, historiadora por la Universidad de Guadalajara, vicepresidenta de la Red de Cementerios Patrimoniales de México y creadora de México Funerario, un proyecto que nació en 2020 en plena pandemia y que desde entonces ha construido una comunidad curiosa y cuidadosa que documenta y piensa estos espacios desde la historia y la cultura. Gente querida de este plano terrenal y en el más allá, les recibimos con mucho cariño en Historia para quién, en una emisión que nos abre el portal de curiosidad y el conocimiento a través del patrimonio funerario. Y es que apenas ayer en México cerramos nuestras conmemoraciones y las celebraciones por el Día de Muertos, y por ello queremos aportar desde la historia una mirada hacia los espacios cotidianos de la muerte y que en vida nosotros visitamos, lloramos y con los que en ocasiones también nos maravillamos. Y nos preguntamos también cómo se divulga ese patrimonio, qué aprendizajes hay cuando la historia sale del aula y del panteón hacia los micrófonos, las redes y las rutas turísticas. Bueno, pues de eso va nuestro tema, que es más allá de los muros, los proyectos históricos como fuente de divulgación sobre el patrimonio funerario en México. Yo soy Natalia Luna y junto con Tamara Aranda, quien es historiadora e investigadora del INERM, les convocamos a unirse a la conversación y, ¿por qué no?, también a compartirnos alguna calaverita. Sabemos que nuestros radioescuchas escriben unas excelentes, así es que acá las estaremos también recibiendo, ¿sí o no, Tamara? Sí, así es. Estamos pasando también por unos días de mucha celebración, de mucha nostalgia también, de recordar a quienes ya se nos adelantaron en el camino. Así que, bueno, bienvenidas todas las calaveritas que nos quieran mandar y bienvenida también a Paloma. Hoy hay que decir que estamos muy contentas porque pues tuvimos un encuentro de divulgadoras y divulgadores de la historia, un evento que se organizó entre el INERM y el Colegio Mexiquense hace algunas semanas. Y allí salió esta intención de platicar sobre este proyecto tan bonito, tan importante que está realizando Paloma Estefanía Montes Silva. Ella es historiadora, creadora de México Funerario, una de las plataformas que en los últimos años ha puesto estos temas en conversación pública. Paloma, qué gusto tenerte. Quisiéramos saber un poco más sobre ti, además de lo profesional. Cuéntanos también algo sobre ti que quieras que conozcan nuestras audiencias.
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a mis compañeras que tuve el gusto de conocer y tratar en este encuentro de divulgadores que, bueno, hizo magia porque yo creo que unió todos estos proyectos y conectó con todos los que hacemos divulgación, con los que nos encanta llevar la historia fuera de las aulas. Y bueno, yo soy historiadora, vivo en Guadalajara, además de la pasión por los cementerios, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con literatura infantil, me gusta mucho el tema de la muerte, las leyendas, estas historias, pero en especial, y lo que hizo que me naciera el amor, pues fue la carrera de historia del arte, es lo que más me apasiona, lo que más me interesa, además que tengo pues un gusto exquisito por lo medieval, por lo renacentista, entonces creo que de aquí viene todo este gusto, en especial la época victoriana también es de mis favoritas, entonces de aquí parte todo este gusto por lo oscuro, lo gótico y al final los cementerios. Ya sabemos un poco más de ti, de tus intereses, querida Paloma. También queremos recordar que siempre nos pueden escuchar, no solamente en vivo al mediodía, todos los lunes aquí en el 96.5 de FM, porque también andamos en las redes de Radio Educación y del INERM y pueden repetir y escucharnos en otro momento vía Spotify. Nos encuentran como Historia para Quién y sus mensajes los recibimos en el WhatsApp en el 55 12 33 29 15. Y bueno, yo estoy muy contenta también de que nos acompañes, Paloma, porque pues eres de Guadalajara y allá nos platicabas en ese encuentro, pues que la comunidad de historiadores pues tampoco está tan unida o bueno, quizás este tema, precisamente el de los cementerios, no ha logrado colocarse con tanta fuerza dentro de la comunidad académica. Entonces era muy importante hablar sobre esto porque creo que es un tema que interesa mucho, que se hace en otras partes y que además ha quedado en el espacio del turismo, de otro tipo de divulgación y desde la historia quizá no se ha abordado con la seriedad o con la inquietud que podría hacerse. Entonces me entusiasma mucho este proyecto. Yo también soy una apasionada de los cementerios. Creo que son espacios además en los que uno puede estudiar muchísimas cosas, desde el arte funerario, como bien decías, por la historia del arte, hasta, bueno, dinámicas sociales, políticas de una época entera. Pienso, por ejemplo, en el cementerio que está en Guanajuato, de donde salieron las famosas momias de Guanajuato, que precisamente nos cuenta varias historias de inundaciones de la ciudad y bueno, de toda una historia económica y ambiental, ¿no? Que rodea a Guanajuato. Entonces, bueno, creo que hay muchos temas que se pueden sacar a partir de ahí y pues en estas fechas que estamos conmemorando y platicando sobre nuestros difuntos, pues también es muy bonito pensar en toda la historia que hay detrás de esos espacios con los que como mexicanas y mexicanos tenemos además mucha cercanía. Y pues para entrar ahora sí ya lo que tú trabajas, pues hay que partir el melón del patrimonio funerario, ¿no? Con lo esencial. ¿De qué hablamos y por qué tiene valor histórico y social más allá de los muros del cementerio, Paloma? Decir o nombrar patrimonio funerario te abarca una gama inmensa porque aquí mi labor como historiador y como divulgadora es quitarle a la gente el tabú de que los cementerios son solo sitios que se visitan en fechas especiales como Día de Muertos, Día de la Madre o cuando alguien fallece y tienen que seguir un cortejo fúnebre. Para mí, el interés sobre historiar cementerios nació. Aquí en Guadalajara hay un cementerio muy famoso que ustedes pueden googlearlo y pueden buscar Panteón de Belén. Y es el cementerio más viejito de Guadalajara que sigue en pie y aparte ya es considerado museo panteón, tiene este sello de protección del INAH, este cementerio, porque es de mitad del siglo XIX. Entonces, yo al ir siendo una niña me llaman la atención las historias y todo eso, pero yo digo, ¿quién es esta persona que está aquí? ¿Por qué esta persona tiene una tumba tan elegante? ¿Por qué esta persona tiene este castillo como sitio de descanso? Y de ahí empiezan a nacer mi interés por conocer. Sí, claro, más allá de los muros, ¿por qué? Porque nosotros, cuando nos preguntan por el cementerio, lo primero que se nos viene a la mente es este espacio lejano a la ciudad, que lo identificas por esto, por una barda gigante, por verlo con muchos árboles, o sea, y al final nos meten la idea de que pues es un sitio al cual nada más debes ir por lo necesario y a lo más indispensable. Entonces, es quitar de que los cementerios no son malos, los cementerios van más allá de historias, porque también existen lugares que sobreexplotan la idea de que un cementerio tiene historias de terror, historias de fantasmas. Entonces, no, o sea, el cementerio tiene eso porque es parte del bagaje cultural, pero no lo es todo.
Pensar que no lo es todo nos ayuda para que el tema salga solamente del panteón, para que se vuelva una conversación pública, en algunos casos también académica, Paloma. ¿Cómo se hace este combate a la mirada reducida al mito o a la leyenda para empezar a divulgar sobre el valor histórico que tienen los panteones en nuestro país? Mira, primeramente es hacer una forma más dinámica de hablar de la historia, porque obviamente mucha gente te va a comprar más la historia de un aparecido, de un fantasma, de un vampiro, de una bruja, a decirte, oye, es que aquí está el primer gobernador de tu estado, aquí está la persona que fundó esto, y gente te va a decir, y es que a mí no me interesa, yo vine a que me dijeras dónde está el vampiro enterrado, ¿no? Y eso sucede porque hay muy poco tacto en cómo vamos a enseñar la historia para hacerla atractiva. Y pasa no nada más en mi ciudad, pasa en muchas, o si lo digo en otros países que yo he tenido como esta oportunidad de conocer, de salir y ver cómo se estudian los cementerios, y realmente México tiene mucho por hacer. Ahí es donde yo digo, ahí es donde entro yo, porque digo, podemos empezar a hacer historia de los cementerios sin necesidad de sobreexplotarlos como leyendas, y cómo hacer placas identificativas de estos espacios, dar a conocer quién es esta persona que está ahí enterrada, dar a conocer también a las voces de las personas que no se ven, que quiénes son los escultores, estas personas mágicas que vinieron desde Europa y trajeron la magia de sus manos, estos marmoleros que fueron pagados obviamente por las personas de la clase alta, porque también los cementerios nos hablan de eso, de las clases sociales hasta en la muerte. Que uno puede ver en los panteones las clases sociales y cómo es que la clase también te atraviesa hasta muerto, ¿no? Y las políticas, por ejemplo, de estar pagando por tener tu espacio, ¿no? Cuando ya se cubre el tiempo, pues sacan los cuerpos, también las políticas de comprar espacios a perpetuidad, o qué pasaba con los cuerpos que se iban a la fosa común. O sea, hay muchas historias también y muchos aspectos económicos que atraviesan estas historias, y por supuesto que el arte también está tocada por ello, y en los cementerios precisamente se ejemplifica muy bien eso, ¿no? También las grandes tumbas que vemos hoy en el siglo XXI, pues también nos hablan de eso, ¿no? De aspectos culturales, económicos, y no es tan distinto a otro tiempo. Yo lo que quería era que aclaráramos también desde este inicio del programa, Paloma, ¿por qué importa dónde y quiénes están enterrados en qué sitios? O sea, ¿por qué importan los panteones? ¿De qué nos están hablando? Mira, así como importa mucho una catedral, una iglesia y un museo de la ciudad, lo importa el panteón, porque el panteón igual tiene que ser el panteón municipal, el panteón central o el cementerio general, que son como los nombres clásicos que tienen los cementerios principales de la ciudad. Ahí tienen los restos de todos los que participaron y formaron a ser parte de los que fundaron la ciudad donde vivimos. Ahí en los panteones siempre vas a encontrar la primera rotonda de las personas ilustres de cierta ciudad, que en muchos casos las rotondas ya son cenotafios, más que nada los cenotafios son estos espacios de tumbas vacías que quedan para memorar a alguien. O sea, los cenotafios más comunes que encontramos son los que vemos en las carreteras, en las calles, de estas personas que desgraciadamente fallecieron, pero tú vas a un cementerio y hay cementerios que tienen cenotafios gigantescos porque ahí fue su primer morada y por alguna causa personal, familiar e histórica tuvieron que ser inhumados, luego tuvieron que ser exhumados y llevar a otro sitio para poder cambiar ese sitio de descanso, pero como el arte funerario se queda, no pueden derrumbar ese espacio, entonces queda como conmemoración. Así pasa, por ejemplo, en el Panteón de San Fernando. Ahora que estuve ahí, me di cuenta que pues está el cenotafio de Miguel Miramón, está el cenotafio de Mariano Otero, está el enterrero de Ignacio Zaragoza, que ellos no están en San Fernando, pero sin embargo fue su primer morada y nos dejaron unos mausoleos impresionantes, dignos de ver, pero que ya no están ahí. Entonces dices tú, qué bonita forma de preservar la memoria de las personas que formaron parte de la historia de nuestro país. Incluso hay algo muy curioso porque en ese cementerio pues se encuentra la tumba de un expresidente de México, Benito Juárez, y lo curioso es que el monumento es una joya. O sea, vemos este monumento impresionante que incluso tiene el cascarón en forma del Partenón griego. Y lo curioso es que a la entrada del panteón se encuentra la primer morada fúnebre de Miguel Miramón. Lo curioso es que cuentan que lo tuvieron que quitar de ahí porque la esposa no pudo soportar que Miramón estuviera enterrado a unos metros de Benito Juárez. Y es como hasta dónde llega como estas rivalidades, este tipo de como de cosas. También pude descubrir que, por ejemplo, en el Panteón del Tepeyac se encuentran personajes alusivos al porfiriato, a la revolución, y que tienen su historia ahí. Una historia que pues ahorita se encuentra
un poquito como olvidada porque el acceso al Panteón del Tepeyac no está permitido. Entonces, el ir investigando con la gente de los alrededores te va dando a entender también historias sobre lo que es el cementerio, porque no hay mejor forma de conocer los cementerios que también con las personas cercanas al lugar y las que trabajan ahí. Oye, Paloma, me encanta tu referencia al Panteón de San Fernando. Yo le tengo mucho cariño a ese museo Panteón porque estuve un rato trabajando por allí, dando visitas guiadas y tiene unas historias increíbles y ha sido una pena que a lo largo de la historia también de la ciudad, los sismos sobre todo lo han afectado bastante y también pues que son espacios que difícilmente alcanzan luego presupuestos para la reconstrucción. También el arte funerario necesita muchísimos recursos, ese es otro tema. Sin duda alguna es una parte del patrimonio histórico mexicano que debe verse y que debe atenderse de manera inmediata, porque además están a la intemperie muchas de las tumbas más importantes. Y justamente esa historia de Miramón y Juárez, pues nos habla de un momento histórico también, del siglo XIX, y de estas rivalidades entre liberales, conservadores, que fueron más allá de la vida política, ¿no? También las vamos a ver durante la muerte. Y es muy interesante además encontrarte con el cenotafio de Miramón, porque está solo justamente en la entrada y pareciera como que no es importante. Y dices, bueno, si la historia hubiera sido al revés, si los ganadores hubieran sido los conservadores, quizás la tumba más grande hubiera sido la suya, ¿no? La de Miramón y no la de Juárez. Entonces, hay muchas cosas que nos podemos preguntar como para echar a volar la imaginación histórica a partir precisamente de este arte funerario. Quisiéramos irnos ahora con un relato, es más bien un poema de otro personaje icónico del siglo XIX, de Ignacio Manuel Altamirano. Y son unos fragmentos de un poema que él escribió a un amor que lo espera en el más allá. Corred, oh, más corred, lágrimas mías. Ya se apagó la antorcha de los días de mi nublada y pobre juventud. Una mujer, un ángel de consuelo, fugaz me apareció, y eterno duelo dejóme al ocultarla el ataúd. Miradla inerte, comprendéis ahora, almas que habéis amado, por qué llora con lágrimas de sangre el corazón. ¿Sabéis lo que es una mujer querida, cuyo amor alimenta nuestra vida? ¿Sabéis lo que es perderla? Maldición. Es, perder, el que cansado vaga, la única linfa que su sed apaga del desierto en el tórrido arenal. Es, perder el pobre condenado que cruzara este mundo, desdichado, la esperanza en la vida celestial. Mujer, adiós. Pudiera yo animarte con mi ósculo de fuego y contemplarte apasionada y tierna sonreír. Verte en tu seno derramar mi lloro y jurarte de nuevo que te adoro y a tus plantas después, mi bien, morir. Ángel, adiós, tu alma refulgente brilla a los pies del Dios omnipotente y amante aún me mira desde allí. Cuando el Señor sonría a tus caricias y te arrebate en célicas delicias, ángel, mi amor, acuérdate de mí. Y cuando cruces el azul del cielo, nunca te olvides de inclinar tu vuelo a este lóbrego mundo de dolor. Yo te veré. Yo seguiré tus huellas entre el blanco vapor de las estrellas y de la luna al pálido fulgor. Yo invocaré tu imagen bienhechora para que me consuele en esta hora de silencio solemne y de quietud, porque, entonces turbarán mi calma las negras tempestades de mi alma, reliquia de mi triste juventud. Yo escucharé tu voz en la armonía de la floresta al despuntar el día, de las palmas al lánguido vaivén. Y en la callada tarde solitaria,
Cuando murmure triste mi plegaria, en el ocaso te veré también. Si tienes una historia que compartirnos o te gustaría que abordemos alguna en especial, Graba un audio y envíalo vía WhatsApp. lo recibimos en el 5512 332915. Queremos escucharte. Bueno, pues después de escuchar esta cápsula, este poema de amor de Manuel Altamirano, que también nos hace, por supuesto, pensar en las reflexiones, en las crónicas que él escribe sobre el propio Día de Muertos cuando hace su visita hacia el Panteón francés y también al de la Piedad, y que decide mejor regresar al de la Piedad porque es donde está el jolgorio, donde está sucediendo realmente toda la fiesta de Día de Muertos, y lo relata de una manera muy particular que les invitamos a que lo consulten, porque hoy en Historia para Quién estamos hablando sobre más allá de los muros, los proyectos históricos como fuente de divulgación sobre el patrimonio funerario en México, con Paloma Estefanía Montesilva, quien es historiadora y creadora del proyecto México Funerario. Antes de irnos a la cápsula, ustedes estaban planteando cómo los procesos históricos también se ven reflejados en dónde están colocadas las tumbas, los epitafios, en fin, un glosario que podríamos abrir también para quienes no manejamos tanto el argot, pues tanto de la historia funeraria como del arte funerario y demás. Pero antes de entrar en tu proyecto en particular, Paloma, quisiera que nos compartas para todas las audiencias qué elementos están ayudando a leer un cementerio, es decir, la iconografía, las lápidas, trazas, oficios, toda una memoria de una ciudad y en muchos casos también de los pueblos para descentralizarlo. Sí, mira, lo que ahorita está facilitando mucho ya esta cuestión de aprender a leer los cementerios, porque hay un término que me gusta mucho y que yo he aprendido a lo largo de estos años que llevo ya interactuando con profesionales del fenómeno funerario, es que los cementerios son un museo a cielo abierto. O sea, es este concepto de que los cementerios nos enseñan muchísimas cosas, o sea, desde las entradas puedes ver iconografía religiosa, incluso hasta se puede ver la presencia de masones en los cementerios que nos hablan de, pues, de estos lugares. Incluso he llegado a ver sitios donde hay plásticas nazis, o sea, es tan bonito, o sea, las estrellas israelíes por cementerios, la presencia de extranjeros en lugares donde no deberían de estar. O sea, ¿en qué momento se pierde este lugar de decir, ya no es cementerio de alemanes, de franceses, ahora judíos conviven con alemanes? O sea, todo esto es hermoso y lo puedes aprender por los símbolos que manejan. Sabes que esta persona fue algo, ¿por qué? Por la belleza del epitafio, por la belleza de las letras que manejan, la belleza y la delicadeza de estos trabajos de marmolería, como les decía, que ya no se ven actualmente. Y el 19 fue una época en donde se explotó el romanticismo y el arte a todo lo que de. Y si nosotros caemos en materia, vemos más ustedes que tienen estos cementerios en el centro del país, está totalmente afrancesado este estilo de los cementerios. Ir al Panteón Francés, ir al Panteón de la Piedad, ir al Panteón Civil de Dolores, es como estar caminando en los cementerios franceses, ¿no? Y esto se debe, pues, a la influencia de estos países europeos y también que se hace más fácil la lectura de los símbolos. No es tan difícil identificar el símbolo de la llama, el símbolo del memento mori, el símbolo de un cáliz, o sea, de una paloma. Y también, pues, que la gente que trabaja en los cementerios está haciendo este esfuerzo porque la gente entienda la belleza de estos sitios más allá de que haya un muertito ahí. E incluso puedes ver, por ejemplo, las esculturas de los personajes, ¿no? Pienso en Juan de la Granja, que lo puedes ver a él ahí sentado sobre su tumba. O puedes ver también algo muy, muy bonito y que todavía se aprecia en muchos panteones históricos, son los nichos, ¿no? Estos espacios que son los muros que están cuadriculados donde puedes ver los nombres. Y la gente además escribía cosas muy bonitas para sus difuntos. Existen muros específicamente para niñas y niños, se les conocía como muro de párvulos, donde se colocaban nichos solamente para niños y ahí uno ve o puede leer epitafios, que son estos mensajes hacia sus muertos, que son muy hermosos y muy trágicos también, e incluso puedes interpretar o acercarte a la forma en la que murieron,
porque lo describen, obviamente de manera poética, pero lo puedes leer. Pienso nuevamente en este caso en el cementerio de Guanajuato, donde hay varios ejemplos de pequeños que murieron en inundaciones y son mensajes que los padres les dejan. Así que son también esas historias de los sentimientos, de la vida familiar, lo que pasa en las ciudades y cómo esto afecta a las familias. Así que bueno, les invitamos sin duda alguna a que vayan a los museos panteones de su ciudad, que son justo museos a cielo abierto. Oigan, y pienso también en cómo algunas tumbas, por así decirlo, se han vuelto también en elementos de la cultura pop, de la cultura popular, desde aquellos que han sido fundamentales en la historia, como líderes políticos, sociales, pero también músicos, ¿no? O sea, ahí tenemos cuántas tumbas o ciertos panteones, porque si ahí está John Lennon, o porque si Jimi Hendrix, o sea, en fin, y la gente tiene un afán también por ir a conocer sus tumbas. ¿Qué has descubierto en ese sentido, Paloma, sobre el interés que tiene la gente de poder estar en contacto, de ver y hasta tocar? Porque hay muchas que están ya incluso pues deslavadas por el tocar de la gente a través del tiempo. Estos espacios que en un momento se consideran como sagrados o que no deberían de ni siquiera tocarse, y para otras personas es irresistible casi. Mira, es que aquí se forma lo que es un colectivo de creencias, ¿no? Tú lo mencionaste, o sea, hay tumbas donde va la gente. Ahorita realmente no me acuerdo del nombre de esta persona que está en Francia, pero es una persona que su tumba es un hombre acostado y las mujeres se tienen que subir y tienen que frotarse en su miembro, porque hay una leyenda que dice que si te frotas te va a traer buena suerte, vas a obtener algo por hacer eso, que incluso dices, bueno, pues al final la escultura está desgastada de ese lado, pero porque forma parte de la creencia y gente viaja para llegar a hacer eso. Es la tumba de Victor Noir en París, símbolo de fertilidad, ajá, como una leyenda urbana. Leyendísima, conocida, más aparte también, yo en lo particular me llamó mucho la atención los cementerios también porque, bueno, en mi gusto particular por el rock y el neofolk, el metal, he visto que pues, se utilizan mucho las portadas de sus discos. Mi obra favorita es El Ángel del Dolor de William Wetmore y él es utilizado en portadas de discos de black metal. De repente lo ves como símbolo de universidades en Estados Unidos. También yo lo vi, por ejemplo, los cementerios italianos que tienen estas joyas. O sea, los cementerios italianos por mucho nos llevan carrera aquí a América y son utilizadas sus portadas, por ejemplo. Dead Can Dance tiene un disco con una portada del cementerio. También Joy Division tiene una. Entonces, fue muy curioso porque a mí me llama la atención visitar un cementerio particular en Estados Unidos, que es un cementerio a media carretera, que se llama el Stoll Cemetery, y que esa portada la utiliza el grupo Urge Overkill para la canción de Girl, You'll Be a Woman Soon, esta canción que sale en Pulp Fiction. Y resulta que el disco ese es un álbum de One Hit Wonder, o sea, tendrá 1 o 2 éxitos. Y la gente dice, cercana a Estados Unidos, que se registraron visitas al cementerio solo para tomar la foto al ángulo que tiene la portada del cementerio. Pero también gira en torno a una leyenda urbana americana que se dice que hay 7 puertas del infierno y una de ellas está en ese espacio. Entonces la gente va por querer ir y va en fechas significativas donde dicen que el diablo se aparece allá en Estados Unidos. ¡Wow! Oye, ¿y en México hay alguna historia así que conozcas en Jalisco, allá en el Bajío? Mira, la verdad yo lo que he conocido en México, bueno, en lo particular, el Panteón de Belén sí se distingue por ser este sitio con unas leyendas ricas, impresionantes. En el Panteón de Belén tenemos a nuestro vampiro enterrado, que incluso es un árbol gigante el que cubre su tumba porque dicen que ese árbol nació de la estaca que le enterraron. Tenemos, para mí, hay un pirata que le tienes que ir a rezar el rosario para que te diga la ubicación de su tesoro perdido. Hay otro cementerio particular de Guadalajara que es hermano del Belén por épocas, o sea, se llevan yo creo que años de inauguración y también tiene muchas leyendas que se aparece la Ixtabae, incluso siendo que la Ixtabae no es un ser de nuestra región porque esa se da más hacia en el sur, pero a mí donde me quedé fascinada con las apariciones y las leyendas fue en el cementerio de Orizaba. En el cementerio de Orizaba pueden buscar y les recomiendo que busquen la leyenda de la niña y el ángel. Si ustedes lo googlean se van a dar cuenta de esta belleza. Es una tumba de mármol que está una niña recostada en una cama y un ángel gigante, un querubín, la está protegiendo. O sea, se ve que con sus alas la está abrazando.
Ya las leyendas cuentan que esa niña falleció y sus papás le mandaron a hacer este mausoleo, porque realmente eso es lo que es un mausoleo precioso que ahorita ya está cubierto porque pues por la lluvia ácida y todo, el mármol se empezó a desgastar. Entonces tú ves lo imponente que es esta figura, esta escultura, pero lo bonito es cuando la gente, afuera del Panteón de Orizaba, hay una vía que es como un periférico alto, o sea, tiene un puente y tú pasas por ahí y tienes de vista al panteón. Y mucha gente cuenta que en la noche pasan y ven a la niña con el ángel caminando y le han encontrado las huellas de los pies al ángel sucias o han visto los pies de la niña sucios, que la niña sale a jugar con el ángel acompañándola porque hace alusión a que es el ángel de la guarda. Aquí las leyendas nos hablan que los niños, se supone que los niños no se aparecen porque los niños son almas puras y al momento de morir trascienden luego. Pero es parte de algo interesante, ¿no? En Guadalajara tenemos a Nachito, este niño que murió teniéndole miedo a la oscuridad y la leyenda cuenta que su tumba se mueve porque le tiene miedo hasta que le mandaron a hacer unas rejas para que la luz de la luna no entrara. Y si le llevas un juguetito, él te da y le pides un deseo, te lo concede, pero si te robas un juguete, te hace maldades en tu casa. Y si le podemos seguir así porque aparte en Orizaba se encuentra algo muy bonito. También hay cementerios que me gustan, que no tienen nada que ver con lo tétrico, porque las historias son hermosas y uno de ellos es otra vez el de Orizaba porque se encuentra ahí Francisco Gabilondo Soler. Y quien está al lado de su tumba se encuentra su abuelito, el coronel, este famoso abuelito que vimos en las canciones, está enterrado junto a su nieto Gabilondo Soler. Entonces, desde cosas magníficas hasta personajes increíbles son los que nos encontramos en estos lugares. Qué historias, Paloma. Y además pienso como, bueno, yo soy remiedosa y entonces también han vinculado a los panteones con algo de miedo, oscuro, no necesariamente, pues estos sitios que podríamos recorrer de forma gozosa, muy curiosa. Y me pregunto si de todas estas leyendas que existen o que tú has también dado cuenta de ellas, ¿te ha pasado alguna? Yo de los cementerios que conozco tanto de México como de fuera del país, nunca me ha tocado ver, sentir, escuchar, a excepción de uno que fue en Mérida, el Cementerio General de Mérida. No les voy a hacer la historia muy larga porque pues sí, al final es una historia con muchos detalles, pero en cuentas resumidas, un día que yo fui a un recorrido por mi propia cuenta, porque eso sí, yo al lugar que visito, cementerio que tengo que ir, me doy el espacio y a veces paso todo el día recorriéndolo. Y Mérida tiene un clima, ustedes saben, húmedo y a 2 de la tarde yo iba toda de negro, iba visitando las tumbas, pero empecé a notar algo particular en ese cementerio, es que hay muchos panteones, como malamente nosotros le decimos panteón al término general del espacio, pero en otros lugares los panteones son estas casitas, estos castillitos que hay dentro de los cementerios, que al final es el panteón familiar. Entonces, ahí es un término que solo México utiliza, y entonces en Mérida tenemos los panteones de los sindicatos. Hay demasiado sindicato en Mérida y nosotros vemos el sindicato de trabajadores del azúcar, el sindicato de trabajadores de esto, y son muy grandes. Entonces, en mi inter de tomar fotos, visualizo a una persona viéndome, pero lo particular era la vestimenta de la persona. Entonces, una vestimenta un tanto antigua, pero yo dije, pues es que como en ese momento estaban empezando a hacer los recorridos teatralizados en el cementerio, yo pensé que era parte del show. Te estoy hablando que son las 2 de la tarde, nada de miedo. Seguí caminando porque a mí me encantan los ángeles. De hecho, la figura el logo de mi proyecto es un ángel. Y yo me perdí tomándoles fotos. En eso me entra una llamada de mi abuela en paz descanse, me acompañaba siempre por llamadas y ella me decía, no andes de metiche en donde no te hablan, Paloma, no te metas en tumbas que no debes. Y ella siempre me decía este mantra, sola vengo y sola me voy. Es lo que ella siempre me recomendaba, porque los cementerios tienen energía y sí me pasa que hay lugares donde no puedo estar por la energía tan pesada que tengo. Incluso ahorita lo toco, me traje un fantasmita de Chile por lo mismo. Pero en Mérida pasó esta situación donde después de un rato esta persona me venía siguiendo, pero no pegada a mí. O sea, yo creo que estaba 1 metro de distancia o 2 metros de conmigo. Me adentré muy al fondo del panteón y hay un espacio donde hay fotos, o sea, de repente ves fotos muy antiguas incrustadas en el panteón y yo me empecé a sentir acalorada porque pues ya me empezaba a pegar el calor y todo. Y yo hablé con mi abuela por teléfono y en eso siento cosquillas en las piernas. Era una iguana la que se me subió, o sea, yo me di un pavor porque pegué grito y resulta que cuando justo que se me caen mis cosas en un lugar como una zanja, la tumba donde se me cayeron las cosas tenía la foto de la persona que me venía siguiendo. Entonces,
¡Ay, no! Lo tomé con mucha calma, le regreso la llamada a mi abuela y le digo, me acaba de pasar esto, y ella me dice, pues mira, yo sé que tú no eres muy religiosa, yo te inculqué la religión católica, reza un Padre Nuestro y que sea lo que Dios quiera. Eso son palabras de mi abuela. Y eso hice, me regresé, le digo, si te puedo apoyar en algo, dímelo ahorita que estoy aquí. Y no te voy a mentir, caminé y yo me desmayé, no supe de mí porque me dio un golpe de calor. Hasta que me echaron aire, agradezco a las personas de la florería que me ayudaron, que estaban en una entrada, en cual desconozco porque no me acuerdo. Preocupada por mis cosas, me dijeron, tus cosas aquí están. ¿Y con quién vienes? Yo vengo sola. No, ¿con quién vienes? No vengo sola. Es que nos avisaron que te desmayaste. ¿Quién? Y me dan las características de esta mujer que me venía siguiendo, las que le avisaron que yo me había desmayado ahí cerca de Ay, no. Entonces, sí, incluso te estoy contando y tengo la piel chinita. No, yo tengo la piel chinita y no me igual, estás contando. Yo había dicho, anuncié que yo soy bien miedosa, pero híjole, no sé tú, Tamara, que también trabajaste estos temas y ahí meros y también te provocó esto. Sí, totalmente, porque justo se escuchan muchísimas historias y en los panteones pasan muchas cosas, o en los cementerios pasan muchas cosas. Ahí en San Fernando, por ejemplo, es muy común encontrar las cajas con gallinas, pues muertas, de rituales y estas cosas. Y bueno, nuestro compañero Juan Ramírez le hizo preguntas a las audiencias sobre sus experiencias, sobre si conocen panteones históricos. Y bueno, ahora queremos que ellas y ellos nos cuenten cuáles han sido sus encuentros del tercer, cuarto tipo con estos seres que ya están por ahí en algún lugar. Así que vamos a escuchar el sondeo con Juan Ramírez. Las calles hablan. ¿Tú qué dices? Ay, ¿cómo se llama este panteón? ¿Panteón Jardín? Porque sé que uno de mis abuelitos está ahí. Mi mamá me dijo de que no, este panteón en su época súper guau. En Puebla, cerca de Cholula. Según yo era un panteón inglés. Jardines de México es un panteón. Pues ahí están las lápidas de personas históricas de México. Cerro de Yecapixtla, ¿no? En Santa Mónica. Pues ya está como muy desgastado, pero cuando llega Día de Muertos se ilumina mucho. El Panteón de la Leona en Cuernavaca por la Dama de los Espejos, que cuentan que cuando murió su tumba es así como una capilla y toda está llena de espejos. Mejor le cuento del panteón. Pues nada más he entrado una vez, pero sí es muy grande. O sea, va separado por familias y están todos enterrados, a veces apilados, de que no hay espacio para más gente. ¿El Panteón Francés? Está grande, se ve como tenebroso. A mí se me hace como un poco gótico. Panteón de San Lorenzo Tezonco. Bueno, sí es muy grande porque sí tiene como que muchas calles, se ve tenebroso. El Panteón Civil es demasiado antiguo, tiene leyendas de que ahí asustan. El Panteón San Rafael, al lado de Ciudad Universitaria. Es de los primeros que hubo en la Ciudad de México. De hecho, en mi familia hay como 3 lotes que son a perpetuidad, que los adquirió mis abuelos desde 1940. El Día de Muertos hacen fiesta, la gente lleva almuerzos, inclusive mesas, asadores, conviven con sus familiares ya afinados. Hay un panteón, el municipal de Orizaba, ahí está sepultado el grillito cantor, Gabilondo Soler, que cada persona que está ahí lleva una historia. Los héroes que están sepultados en algún sitio de esos, pues es historia. El francés está ahí en Calzada Legaria, tiene muy bonita su entrada, la arquitectura. A mí me gusta, se ve muy bonito. Nosotros somos del estado de Guerrero. Hay un pueblito que se llama Tecpan y ahí los panteones siguen siendo como antiguos. Sus capillas, sacan un muerto, meten otro muerto. Creo que también sería bueno que estos panteones sean más visitados, ¿no? Porque creo que con el tiempo son abandonados. Hoy en día hay muchas leyendas de, ay, esta escuela está sobre un panteón y pues así va a ir pasando. Yo creo que no es un problema tan grande, es decir, podemos quemar todos esos cuerpos, tal vez, no sé, o sea, no estoy hablando por todo el país, pero pues cada vez es menos rentable mantener un cuerpo en un panteón, porque pues la verdad es caro. Pues yo creo que van a seguir existiendo, nada más que a mí siempre me ha preocupado mucho de que luego dónde vamos a meter tanta gente. Al igual que en la vida, pues la muerte también avanza y también evolucionan las formas de entierro. Hay nichos, ya te hacen semillas. Tal vez se pueda convertir como a museo o algo así, que cobren
en la entrada y eso si no tienes familiares ahí. Sí, pues por lo mismo de ahora mucho la gentrificación. Nunca va a desaparecer porque son perpetuidades. O sea, siento que ya no habría panteones, así como el de la plaza de... Bueno, hay una plaza que fue construida literalmente en un panteón, entonces siento que en algún futuro podría ser una plaza. A lo mejor van a haber tumbas como que más modernas y así. Considero que se van a seguir conservando porque es como que una opción muy fácil para que nuestros difuntos descansen. Todos los panteones van a seguir siendo, no creo que se vayan a desaparecer. Porque hay mucha gente de religiones cristianas que no creen en la cremación, definitivamente. Así tenga que cooperar como por una semana para enterrar al muerto. La cajita en las tiendas para cooperar para el entierro. Tu voz hace historia. Tu voz hace historia. Escuchamos el sondeo de las calles. Estamos conversando con Paloma Estefanía Montes Silva, historiadora y creadora del proyecto México Funerario, hoy en Historia para Quién. Tamara, Paloma, estábamos escuchando no solamente sobre los panteones que conoce o visita la gente, también algunos ritos incluso que hay alrededor de ellos y algunas prácticas comunes. ¿Qué impresiones te dejan? Bueno, a mí en lo particular me llama mucho la atención, pues como era así como el rito tradicional, ¿no? Pero es como muy respetuoso, muy bonito, pero a mí lo que también me gusta es como la preparación del difunto, incluso donde más me ha llamado la atención, pues en estas partes de fuera de la ciudad, los pueblos, estas tradiciones que a veces hay gente que festeja la muerte, o sea, que en vez de ser este ritual de funeraria, camión, coche, cementerio, es una fiesta por celebrar la vida de la persona que fue y la que se va. También hay rituales que son cuestionables por la forma en la que se toman de ciertas personas, incluso hasta de ciertos sectores de la sociedad, que a veces es como mejor mantenerlos aparte porque son muy privados. También estas celebridades que se dan por el Día de Muertos, por el Día de la Madre, o sea, son rituales impresionantes y que cambian en cada parte del país, porque todos podemos tener un ritual similar, pero no es lo mismo el Día de Muertos en el norte, no es lo mismo el Día de Muertos en el centro, y aquí también, pues es enriquecedor y nunca dejamos de aprender todos estos rituales funerarios de nuestro país. Y en ese sentido, perdón, Tamara, nuestro productor es un fanático de estos días y no solamente le gusta disfrazarse y hacernos hasta incluso las bromas, pero nos contaba sobre una práctica en Pomuch, en Campeche, conocido por la ancestral tradición maya, en donde en Día de Muertos las familias desentierran a sus seres queridos, limpian los restos y los vuelven a acomodar también en cajas abiertas con manteles nuevos y los decoran con flores. Esto también forma parte de otra manera, como bien dices, de estar celebrando dependiendo en qué espacio de la República Mexicana nos encontremos. Sí, cómo no, es una tradición que ahorita no me ha tocado visitar, sí he querido ir, pero tengo colegas investigadores que incluso se encuentran como en esta zona del país y que documentan este tipo de trabajos que realmente es impresionante y que mucha gente aquí se divide en opiniones. Hay gente que lo ve impresionante y hay gente que lo ve catastrófico, cómo está sacando un cadáver de un familiar para limpiarlo y exhibirlo por días, cuando es una tradición que viene de años antes de ser modernos. Y que además, pues bueno, hay un montón de tradiciones distintas en todo el país, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la festividad de Día de Muertos de Pátzcuaro, Michoacán. Hay panteones en algunas partes del norte, ¿no? Yo pienso en Sonora, en la zona del Valle del Mayo, donde parece que es de día, ¿no? Toda la noche, del 1 al 2, hay actividades y la gente está allí haciendo fiesta y platica con sus difuntos y van y limpian las tumbas. Y bueno, convive toda la comunidad. Entonces también son espacios en los que se dan estas facilidades, ¿no? Me llama la atención que existe la práctica también de ir a la Cruz del Perdón, que es una cruz que existe en el panteón donde la gente puede ir a llevarle ofrendas a los difuntos que no puede visitar, que se encuentran en otra parte.
también hay otras maneras de recordar a nuestros difuntos en estas fechas y qué mejor manera que hacerlo a través también de este recorrido histórico, Paloma. Muchísimas gracias. Ahora sí queremos que nos cuentes, pues, de qué va México Funerario, qué es lo que tú haces, cómo llegaste a este proyecto. Muchas gracias, Tamara. Mira, la verdad, México Funerario nació en pandemia, en este espacio cuando yo pues dejo de visitar cementerios por este encierro al que nos obligan a estar por salud. Yo antes formaba parte de un grupo de investigadores de España, historiadores del arte, en el cual escribíamos sobre historia del arte. Como les digo, a mí me gusta mucho la historia del arte y este grupo, por cierto, agradecida con ellos porque ellos me abrieron las puertas en el mundo allá en España para empezar a escribir. Se caracterizaba mi trabajo, ¿por qué? Porque Paloma es la que maneja los temas de las pinturas góticas, Caravaggio, Rembrandt, las pinturas más oscuras las hacía Paloma, pero viene este tema del primer Día de Muertos de Paloma en este grupo que fue en el 2019, que decide regalarles a este grupo de españoles calaveritas literarias, que también para ellos fue sorprendente porque ellos nunca habían visto una composición literaria de esa forma, para ellos, con sus gustos, con sus características. Entonces, el hablarle Día de Muertos, el ver cómo empezó a gustar y cómo de repente yo decía, bueno, también puedo historiar una tumba, también puedo hacer un análisis de historia del arte de una tumba. Y poquito antes de la pandemia visité, como una semana antes, un cementerio cerca de mi casa y dije, voy a hacer algo similar a lo que hacen mis colegas de la Cámara del Arte, pero de panteones, porque ya me había topado con amigos fotógrafos que se ponían a tomar puras fotos de cementerios, pero solo subían la foto y yo decía, pero pues ¿quién está ahí? Dame más detalles, o sea, ¿por qué tomaste esa foto? Está interesante, ¿quién la hizo? Entonces dije, bueno, si ellos no me dan el dato, yo lo voy a buscar. Yo soy la que va a hacer ese tipo de cosas, yo voy a tomar la foto, yo voy a investigar porque al final de cuentas soy historiadora y me acuerdo que fue un 31 de mayo cuando yo dije, hoy lo voy a hacer y la primera foto de mi página es un gavetario de un ala del cementerio de Belén. Y dije, este proyecto se trata de panteones. Al inicio sí subía cualquier detalle, por ejemplo, de la noche de San Juan, subía leyendas, subía cosas como lo que es la limpia con un huevo, creencias, pero en un punto dije, ¿esto es realmente de lo que quiero hablar? No, yo quiero hablar de cementerios. Entonces empecé a indagar más, salía más. En ese tiempo también yo tenía un trabajo regresando de pandemia, trabajaba con una maestra de acá de Guadalajara, una arquitecta que ella fue la que me abrió el camino de la arquitectura funeraria también, y ella fue la que me decía, es que tienes que centrarte, tienes que hacer, no desistir, pero me decía, centra tu objetivo, ¿qué quieres? ¿Hablar de historias o hablar de historia? Entonces yo dije, no, pues quiero hablar de historia, más que nada porque en ese tiempo ella tuvo una charla en el Panteón de Belén sobre el núcleo, porque el Panteón de Belén está ubicado en Guadalajara, en un sitio donde hay un hospital, está el CEMEFO y a un lado está el cementerio. Eso es un núcleo hospitalario, como así le dicen. Entonces, el Panteón de Belén al final fue la huerta de este hospital en su momento. Entonces, ella va a ir a dar una charla acerca de las órdenes religiosas que están ahí cerca, del crecimiento del núcleo funerario, tal cual más enfocándose al hospital, y había demasiada gente. Lo curioso es que empieza la charla, yo era asistente de esta maestra, y empezamos a ver a la gente inquieta hasta que ella dice, ¿qué pasa? Algo pasa, y dicen, ¿a qué horas van a hablar de las leyendas? ¿A qué horas van a hablar de los muertitos? Y ella dice, esta charla no es de leyendas, es de historia. Y media audiencia se levantó y se fue porque la audiencia iba a escuchar sobre el vampiro que está ahí. Entonces yo dije, no. ¿Por qué se levantan? Quédense y escuchen la historia del lugar que les están contando. Entonces ella me motivó mucho a seguir y empecé a abrir como este espacio de que, oye, pasé por un panteón y me acordé de ti, te tomé esta foto. Para mí es un logro que la gente me diga, güey, pasé por el panteón, no nada más me bajé a tomarle foto para mandártela, porque sé que estoy cumpliendo el objetivo de que la gente se interese en estos espacios, en las colaboraciones de, güey, te mandé esto, te lo puedo ir subiendo. Sí, pues claro que sí. Entonces, ese fue el objetivo de México Funerario. Doy una explicación, hablo de quién está ahí, la foto, trato de contar como detalles más precisos e ir llegando como a otros sitios, y de repente no me van a dejar pues mentir, a todos nos llega esta crisis de ver que pues no estás llegando a ningún lado porque no tienes muchas interacciones, no tienes muchos likes, y yo le comenté pues a mi madre en un momento, yo creo que lo voy a dejar, México Funerario no es lo mío, y me topo con un grupo de investigadores que forman parte de una red iberoamericana.
y en ese tiempo yo vi una convocatoria. En el 2020 yo vi la convocatoria, pero yo no me había animado porque yo dije, soy solo una niña estudiante y yo no me puedo meter a este mundo de monstruos investigadores tan grandes, ¿no? Y fue en el 2021 cuando se hizo el encuentro virtual en Catamarca, Argentina, y yo me animé a mandar mi primer ponencia como estudiante de la licenciatura en Historia. Ingreso a esta red con una ponencia sobre el Panteón de Mezquitán, la iconografía mariana del Panteón. Me integran a la red y poco a poco puedo decir que ahora ya soy parte de la mesa directiva de esa red. Y ha sido tan bonito porque he conocido ciudades, he conocido muchos trabajos y he aprendido gracias a ellos a cómo leer cementerios. Entonces, esto es lo que me motiva a no dejar México Funerario, porque México Funerario me llevó al encuentro de divulgadores y digo, tengo que seguir historiando panteones y quiero que la gente lo haga, porque quiero que detrás de mí haya más gente que se interese en esto. Y sí tengo colegas que lo hacen, pero cada quien su toque, cada quien su estilo. Pero en lo particular yo quiero que la gente se acuerde de la Paloma que le gustan los panteones y que me enseña de panteones. Claro, y eso también nos llevó a conocernos a nosotras en el primer coloquio de divulgadoras y divulgadores de historia en el Colegio Mexiquense hace poco, y en donde también pudimos conocer tu proyecto, Paloma, y hay que decir que también has creado una comunidad en la cual las personas aportan estas fotografías, estos elementos, y entonces se puede empezar a platicar con otras personas y tú irlo mostrando a través de tu expertise. No podemos creer que el tiempo se nos ha ido tan rápido. Nos quedamos con otra gran pila de preguntas para hacerte, seguramente en un segundo programa, Paloma. Pero antes de despedirnos, queremos hacer unas preguntas relámpago que queden muy claro en nuestras audiencias. La primera de ellas sería 3 nos al estar divulgando en cementerio. ¿Qué no hay que hacer para divulgar sobre los cementerios? No dar información falsa, no tocar ni llevarte nada del sitio y no tratar de entrar a lugares que están prohibidos solo por tener una buena foto para publicar. No hacer como Mariana Enríquez, que se llevó un huesito de las catacumbas de París. Otra aficionada de los cementerios, ¿no? Ahí a leer sus crónicas en Alguien camina sobre mi tumba, exactamente. Ahora dinos 3 cosas que sí hay que hacer para un recorrido respetuoso. Informarte bien del sitio antes de ir. Tienes que conocer bien el lugar que vas a conocer. Acercarte al personal que trabaja en el panteón para disipar alguna duda y preguntar, porque también los cementerios tienen espacios donde no se puede acceder y tienes que decir, ¿puedo entrar? O sea, preguntar y acercarte con expertos. Y otro, asesórate de tu historiador más cercano o de alguien que tú creas que le gusta la historia o que sabe de historia para que los recorridos sean muchísimo más enriquecedores. ¿Una pieza favorita y por qué? Definitivamente es El Ángel de Monteverde. Es mi favorita, la original del cementerio de Staglieno en Génova. Varias reproducciones hay en el mundo y El Ángel del Dolor, que me tocó ver una réplica original en el cementerio de Concepción, bellísima. Venga, pues nos estamos despidiendo ya, querida Paloma, Tamara. ¿Cómo te gustaría despedirte de nuestras audiencias? Bueno, yo quiero darles las gracias por haber escuchado el programa, porque se interesen por estos espacios. Recuerden, por favor, ser muy respetuosos a la hora de ir a un cementerio. No se lleven nada. También, por favor, se valora mucho cuando alguien limpia las tumbas abandonadas. No le echen productos a las tumbas si no saben lo que tienen o lo que están haciendo, por favor. Aunque sean tumbas sencillas, cuídenlas. No muevan nada, no toquen nada. Y 100% respeten el espacio que están visitando, tanto en lo que dicen como en lo que pisan, como lo que están haciendo, y sean conscientes de que por ser un cementerio merece respeto también. Y recuérdales en dónde seguir tu proyecto, por favor. Me encuentro en Facebook y en Instagram como México Funerario y ahí se sube contenido, no diario, pero ya estoy empezando a hacer contenido diario y se aceptan colaboraciones. Si tienen fotos de cementerios que visitaron, mándenmelas y yo las publico para que todo el mundo conozca los cementerios a los cuales no podemos nosotros acceder. Tam. Sí, por favor, y también mándenos al programa sus historias de panteones, sus historias de fantasmas y sus historias también de personajes locales, de quiénes son sus héroes que están allí en sus espacios de descanso, qué arte funerario debemos conocer, qué otros panteones históricos nos hizo falta mencionar en este programa y si les gustaría también que abordemos más temas como estos.
también, pues bueno, otros proyectos de divulgación. Aquí también verán cómo les daremos espacio. Ya dijo Tamara que va a llevar al equipo de Historia para Quién al de San Fernando en un recorrido. Yo muero de miedo, pero ahí les contamos cómo nos fue. Gracias por escuchar Historia para Quién y gracias, por supuesto, a Paloma por habernos acompañado. Muchas gracias. Participamos en este programa Juan Ramírez, Alma Lilia Martínez, Jimena Salgado, Tamara Aranda, Natalia Luna. Producción, Mario Ledesma. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia para Quién. El sentido actual de la historia.